Si naciste entre 1965 y 1980, este vídeo va a cambiar la forma en que te ves a ti mismo, porque lo que estás a punto de escuchar no te lo ha dicho ningún psicólogo, ningún terapeuta, ningún libro de autoayuda, y no porque sea un secreto, sino porque nadie se había molestado en estudiar a tu generación con la profundidad que merece. Eres de la generación X, y durante décadas, el mundo te ha ignorado, te ha saltado. Ha pasado directamente de los baby boomers a los millennials como si tú no existieras. Pero lo que la psicología ha descubierto recientemente sobre las personas nacidas en esos 15 años es francamente extraordinario. Y si al final de este vídeo no te sientes diferente sobre quién eres y por qué eres así, entonces nada lo hará. Quédate, porque lo que viene no es lo que esperas. Empecemos por algo que probablemente nunca has pensado de esta manera. Si creciste en los años 70 u 80, hay una experiencia que compartiste con millones de personas de tu generación, y que hoy sería considerada casi impensable. Llegabas a casa después del colegio y no había nadie. La casa estaba vacía, tus padres trabajaban, no había móvil para llamarles, no había internet para entretenerte. No había ningún adulto supervisándote. Te preparabas tu merienda, hacías tus deberes o no los hacías, salías a la calle y volvías cuando empezaba a oscurecer. Eso era normal. Eso era tu martes cualquiera. Y nadie, absolutamente nadie, pensaba que eso fuera un problema. La psicología tiene un nombre para lo que eso hizo en tu cerebro. Se llama desarrollo acelerado de autonomía. Y lo que significa es que, entre los 6 y los 12 años, tu cerebro aprendió algo que los cerebros de las generaciones posteriores no aprendieron hasta mucho más tarde, o en algunos casos, no han aprendido todavía. Aprendiste a resolver problemas solo, sin Google, sin tutoriales, sin un adulto diciéndote qué hacer a cada paso. Tu corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones, la planificación y el control de impulsos, se desarrolló bajo presión real, no bajo presión simulada en un aula o en una aplicación. Bajo presión real, tenías hambre y tenías que resolver cómo comer. Tenías un problema con un amigo y tenías que resolverlo tú, cara a cara, sin que ningún padre interviniera. Te aburrías y tenías que inventar tu propio entretenimiento con lo que hubiera disponible. Y esto creó algo en ti que es neurológicamente medible. Las personas que crecieron con altos niveles de autonomía infantil muestran, en estudios de resonancia magnética, una mayor activación de las redes de resolución independiente de problemas. Tu cerebro no busca permiso antes de actuar, no espera instrucciones, evalúa, decide y ejecuta. Y esto, que para ti es simplemente normal, para las generaciones que vinieron después, es una habilidad que muchos están intentando desarrollar en terapia a los 30 años. Pero hay algo más profundo que la autonomía, algo que define a la generación X de una manera que ninguna otra generación comparte. Y es probablemente lo más importante que vas a escuchar hoy. Tu generación creció en un vacío emocional que no fue intencional, pero que fue real. Tus padres, los baby boomers, venían de una cultura donde la crianza significaba proveer, techo, comida, ropa, educación. Eso era ser buen padre, la conexión emocional, las conversaciones sobre sentimientos, la validación de tus emociones. Eso no formaba parte del contrato, no porque tus padres fueran malas personas, sino porque a ellos tampoco se lo dieron. Y no puedes dar lo que no tienes. Lo que esto significó para ti es algo que la psicología del desarrollo llama adaptación emocional por necesidad. Aprendiste a no necesitar validación externa, no porque no la quisieras, sino porque no estaba disponible, así que tu cerebro dejó de buscarla, y desarrollaste un sistema interno de autoevaluación que es extraordinariamente robusto. Cuando alguien de la generación X hace algo bien, no necesita que 20 personas se lo digan, lo sabe, lo siente internamente, y cuando hace algo mal, tampoco necesita que nadie se lo señale, también lo sabe. Este sistema de autovalidación es, según los investigadores en psicología de la personalidad, uno de los indicadores más fuertes de madurez emocional, y tú lo desarrollaste antes de cumplir los 12 años. Ahora, hay una consecuencia de esto que quiero que entiendas, porque probablemente te ha causado confusión toda tu vida. Como creciste sin depender de la aprobación de otros, desarrollaste algo que los demás interpretan de muchas maneras, casi siempre equivocadas. Te llaman distante, frío, desinteresado. Dicen que no te importa, que no te involucras, que no te comprometes emocionalmente. Y la realidad es exactamente la opuesta. Te importa profundamente, pero aprendiste a procesar tus emociones internamente, sin exhibirlas, sin dramatizarlas, sin convertirlas en espectáculo. Y en una cultura que cada vez más confunde expresión emocional con profundidad emocional, tu forma silenciosa de sentir se malinterpreta como indiferencia. Pero no es indiferencia, es contención. Y la contención emocional,
cuando es auténtica y no represión, es una de las formas más sofisticadas de inteligencia emocional que existen. No reprimes lo que sientes, lo procesas internamente, lo integras, y actúas desde un lugar de calma. Mientras otros reaccionan, tú respondes. Y esa diferencia, la diferencia entre reaccionar y responder, es la diferencia entre dejarte arrastrar por cada emoción y ser capaz de navegar situaciones complejas sin perder la perspectiva. Vamos a hablar ahora de algo que probablemente nunca has conectado con tu generación, pero que la psicología social ha identificado como un rasgo casi exclusivo de las personas nacidas entre 1965 y 1980. Eres probablemente la última generación que sabe estar aburrida, y esto no es un dato trivial, es un superpoder cognitivo que está desapareciendo del mundo. Cuando eras niño, el aburrimiento era una parte habitual de tu vida. Los domingos por la tarde, las tardes de verano interminables, las esperas en el coche mientras tu madre hacía la compra. No tenías un dispositivo que te rescatara del aburrimiento. Tenías que sentarte con él, y lo que tu cerebro hacía en esos momentos de aparente nada es algo que los neurocientíficos llaman activación de la red neuronal por defecto. Es el modo en que tu cerebro funciona cuando no está enfocado en una tarea específica, y es exactamente en ese modo donde ocurren los procesos más importantes de tu mente: la creatividad, la conexión de ideas aparentemente no relacionadas, la reflexión profunda sobre uno mismo, la planificación a largo plazo, la resolución de problemas complejos. Los estudios muestran que las personas que crecieron con exposición regular al aburrimiento tienen una red neuronal por defecto significativamente más desarrollada y más activa que las personas que crecieron con estimulación constante. Tu cerebro aprendió a encenderse cuando no había estímulos externos. Y eso es exactamente lo opuesto a lo que les ocurre a las personas que crecieron con un smartphone desde los 8 años, cuyos cerebros aprendieron a apagarse cuando no hay estimulación externa. Tu generación produce ideas en el silencio. Las generaciones posteriores necesitan ruido para funcionar. Y esto no es una opinión. Es un hallazgo neurológico documentado. Quiero que pienses ahora en otra cosa que la psicología ha descubierto sobre la generación X y que explica muchos de los conflictos que probablemente has tenido en tu vida adulta. Tu generación tiene una relación con la autoridad que es fundamentalmente diferente a la de cualquier otra generación. Los baby boomers respetaban la autoridad por defecto. Los millennials cuestionan la autoridad buscando consenso. La Gen Z ignora la autoridad que no considera relevante. Pero la generación X hace algo distinto. Evalúa la autoridad basándose en competencia, no en posición. Un jefe no merece tu respeto porque es tu jefe. Lo merece si demuestra que sabe lo que hace. Un médico no tiene tu confianza automática por tener un título. La tiene si demuestra conocimiento real. Un político no tiene tu voto por pertenecer a un partido. Lo tiene si demuestra integridad verificable. Este filtro de autoridad basado en competencia es el resultado directo de haber crecido en una época donde las instituciones empezaron a fallar visiblemente. Viste a líderes caer. Viste escándalos que revelaron que las personas en posiciones de poder no siempre merecían estar ahí. Y tu cerebro, en pleno desarrollo durante esos años formativos, codificó una regla fundamental que llevas dentro desde entonces. La posición no es igual a la competencia. El título no es igual al conocimiento. La autoridad se demuestra, no se asume. Y esto te ha convertido en algo que las organizaciones del siglo XXI necesitan desesperadamente, pero que rara vez reconocen. Eres un filtro de autenticidad. En un mundo donde las apariencias se manufacturan con facilidad, donde cualquiera puede construir una imagen de autoridad con las herramientas adecuadas, tú tienes un detector interno que separa lo real de lo fabricado. Y no es intuición vaga. Es un sistema desarrollado durante décadas de observar, evaluar y verificar antes de confiar. Ahora vamos a entrar en un territorio que probablemente te va a tocar de una manera personal, porque lo que voy a describir es algo que casi todos los miembros de la generación X experimentan pero que muy pocos han verbalizado. Estás atrapado en el medio, no metafóricamente, literalmente. Estás cuidando de tus padres que envejecen mientras simultáneamente crías a tus hijos o apoyas a tus hijos adultos que todavía dependen de ti. La psicología llama a esto la generación sándwich, y la generación X es la generación sándwich por excelencia. Tus padres baby boomers están llegando a una edad donde necesitan ayuda. Tus hijos millennials o Gen Z están en un mercado laboral y una economía que hace que la independencia total sea más difícil que nunca. Y tú estás en el medio, sosteniéndolo todo con una mano en cada dirección. Y nadie te pregunta cómo estás tú. Nadie te sostiene a ti. Y lo más revelador desde el punto de vista psicológico es que probablemente nunca has pedido que alguien te sostenga.
Porque eso no forma parte de tu código operativo. Tú resuelves, tú sostienes, tú aguantas. Pedir ayuda es algo que tu cerebro clasificó como debilidad hace 30 años y nunca reclasificó. Y aquí es donde la psicología tiene algo importante que decirte. No pedir ayuda no es fortaleza. Es un patrón aprendido que servía cuando tenías 10 años y estabas solo en casa, pero que a los 40 o 50 puede estar erosionando tu salud mental de formas que no estás viendo. El cortisol, la hormona del estrés, se acumula de manera diferente en personas que procesan todo internamente versus personas que comparten su carga emocional con otros. Los estudios muestran que los miembros de la generación X tienen tasas significativamente más altas de estrés crónico no reconocido que cualquier otra generación. No más altas de estrés reportado, porque no lo reportan. Más altas de estrés medido fisiológicamente. Tu cuerpo está registrando un peso que tu mente se niega a reconocer. Pero quiero que entiendas algo crucial antes de que esto se convierta en un mensaje negativo, porque eso no es lo que este vídeo es. Lo que la psicología también ha encontrado es que la generación X tiene una resiliencia que es estructuralmente diferente a la de cualquier otra generación. No es la resiliencia del optimismo, como los boomers. No es la resiliencia de la comunidad, como los millennials. Es la resiliencia de la adaptación. Tu generación no se recupera de las crisis volviendo al estado anterior. Se transforma. Cada crisis te hace diferente, no simplemente te devuelve a donde estabas. Y esto se ve en los datos. La generación X tiene las tasas más altas de emprendimiento de cualquier generación viva, no porque sean más arriesgados, sino porque su definición de riesgo es diferente. Para alguien que creció resolviendo problemas solo desde los 7 años, empezar un negocio no es un salto al vacío, es simplemente otro problema que resolver con los recursos disponibles. La misma autonomía que te dejó solo en casa de niño es la que te permite construir algo desde cero como adulto. El mismo cerebro que aprendió a no esperar instrucciones es el que ve oportunidades donde otros ven obstáculos insuperables. Hay otra característica de la generación X que la psicología considera fascinante y que quiero explicarte porque probablemente nunca la has visto nombrada. Se llama fluidez analógico-digital. Tu generación es la única en la historia de la humanidad que vivió su infancia completamente en el mundo analógico y su vida adulta completamente en el mundo digital. Aprendiste a leer en libros de papel y hoy lees en una pantalla. Aprendiste a socializar en la calle y hoy tienes la opción de socializar en línea. Aprendiste a investigar en bibliotecas y hoy investigas en buscadores. Y esto no es solo una curiosidad biográfica, es una ventaja cognitiva real. Tu cerebro tiene mapas mentales para ambos mundos. Puedes pensar en términos analógicos cuando la situación lo requiere y en términos digitales cuando es más eficiente. Puedes evaluar información tanto en formato físico como digital con la misma facilidad. Y lo más importante, tienes algo que las generaciones puramente digitales no tienen. Tienes un punto de referencia anterior. Sabes cómo era el mundo antes de Internet. Y eso te da una perspectiva comparativa que es invaluable para evaluar qué es realmente nuevo y qué es simplemente la misma dinámica humana de siempre con una interfaz diferente. Cuando alguien te dice que las redes sociales están destruyendo la sociedad, tú puedes recordar que la televisión iba a destruir la sociedad en los 80 y no la destruyó. Cuando alguien te dice que la inteligencia artificial va a reemplazar todos los trabajos, tú puedes recordar que las computadoras iban a reemplazar todos los trabajos en los 90. Y no lo hicieron, al menos no de la forma catastrófica que se predecía. Esta perspectiva no te hace cínico, te hace realista. Y el realismo, en una era de extremos emocionales y predicciones apocalípticas, es un recurso escaso y valioso. Quiero abordar ahora algo que la psicología ha identificado recientemente y que creo que es lo más importante de todo lo que voy a decir en este vídeo. La generación X tiene un concepto de lealtad que es radicalmente diferente al de cualquier otra generación, y cuando digo radicalmente diferente, no estoy exagerando. Los baby boomers son leales a las instituciones, la empresa, la iglesia, el partido, el país. Los millennials son leales a las causas, la justicia social, el medio ambiente, la inclusión. La Gen Z es leal a los valores individuales. Si una persona o institución no refleja sus valores personales, se desvinculan sin culpa. Pero la generación X es leal a las personas, no a instituciones, no a causas abstractas, no a valores teóricos, a personas concretas, a los pocos individuos que demostraron ser dignos de confianza a través de años de consistencia. Y esta lealtad tiene una cualidad que es psicológicamente muy específica. Es lenta de construir y casi imposible de destruir. Si alguien se ganó tu lealtad, tiene un aliado para toda la vida.
pero ganársela requiere tiempo, consistencia y autenticidad. No se compra con gestos grandes. Se construye con años de pequeñas acciones coherentes. Y por eso la generación X tiene, en promedio, menos amigos que cualquier otra generación, pero relaciones significativamente más profundas y duraderas. No coleccionas personas, seleccionas a unas pocas y les das todo. Esto también explica por qué cuando una persona de la generación X decide cortar una relación, el corte es limpio y definitivo. No hay drama público, no hay explicaciones largas, no hay idas y vueltas. Evaluaste la situación, determinaste que la confianza se rompió de forma irreparable, y cerraste la puerta, no con ira, sino con claridad. Y esta capacidad de terminar relaciones de forma limpia, que otros interpretan como frialdad, es en realidad una de las formas más saludables de gestión relacional que existen. No mantienes vínculos tóxicos por obligación social. No alimentas relaciones muertas por miedo a la soledad. Sabes que estar solo es mejor que estar mal acompañado, porque llevas practicando esa verdad desde que tenías 8 años y la casa estaba vacía. Hablemos de algo que quizá no esperabas encontrar en este vídeo. La relación de la generación X con el humor. Tu generación tiene un sentido del humor que es fundamentalmente diferente al de las generaciones que la rodean. Es un humor que nace del escepticismo, no del optimismo. Es irónico, sarcástico, seco y frecuentemente oscuro. Y no es casualidad. El humor irónico es, según la psicología, el mecanismo de defensa más sofisticado que existe. Requiere la capacidad de mantener dos realidades simultáneamente en la mente, lo que se dice y lo que se significa, y encontrar la contradicción divertida en lugar de amenazante. Tu generación desarrolló este humor como respuesta a un mundo que le decía cosas que no coincidían con lo que veía. Te decían que la familia era lo más importante mientras tus padres trabajaban 12 horas al día. Te decían que el esfuerzo siempre se recompensa mientras veías a personas honestas perder sus empleos. Te decían que el mundo era seguro mientras veías noticias sobre crisis tras crisis. Y en lugar de romperte, aprendiste a reírte de la contradicción. Ese humor no es cinismo. Es una forma de procesamiento cognitivo que te permite ver la realidad sin que te destruya. Es tu escudo y tu brújula al mismo tiempo. Y ahora quiero llegar al punto más profundo de este vídeo. Al descubrimiento que creo que puede cambiar cómo te sientes sobre tu lugar en el mundo. La generación X ha sido llamada la generación olvidada, la generación invisible, la generación del medio. Y durante décadas, eso pareció una desventaja. Mientras los boomers dominaban la conversación cultural y los millennials la dominaban digitalmente, tú estabas ahí, en silencio, sin pedir atención, sin exigir protagonismo, simplemente haciendo tu trabajo. Pero lo que la psicología está descubriendo ahora es que esa invisibilidad fue tu mayor ventaja. Mientras otras generaciones gastaban energía en definirse, en defender su identidad generacional, en luchar por reconocimiento, tú usabas esa energía en construir, en resolver, en crear, sin necesidad de audiencia, sin necesidad de aplauso. Y el resultado es que la generación X, en silencio, ocupa hoy una proporción desmesurada de posiciones de liderazgo real, no liderazgo visible, liderazgo efectivo. Las personas que realmente toman las decisiones, las que mantienen las cosas funcionando, las que resuelven los problemas que nadie ve, son desproporcionadamente de tu generación. Y esto no es casualidad. Es el resultado lógico de décadas de práctica en exactamente eso. Resolver sin audiencia, funcionar sin reconocimiento, producir sin esperar validación. Eso que aprendiste en aquella casa vacía a los 8 años, esa capacidad de hacer lo que hay que hacer simplemente porque hay que hacerlo, no porque alguien te esté mirando, es la definición misma de liderazgo maduro. Hay algo más que quiero que sepas, y es quizá lo que nadie te había dicho y lo que más necesitas escuchar. Tu forma de ser no es un defecto, tu silencio no es frialdad, tu independencia no es desapego, tu escepticismo no es negatividad, tu necesidad de soledad no es antisocial, tu forma de evaluar antes de confiar no es paranoia, tu humor oscuro no es insensibilidad, tu capacidad de cortar relaciones no es crueldad. Son adaptaciones psicológicas brillantes que tu cerebro desarrolló en respuesta a las circunstancias específicas en las que creciste. Y no solo te han servido para sobrevivir, te han convertido en el tipo exacto de persona que el mundo necesita ahora más que nunca. En una era de sobreexposición emocional, tu contención es un refugio. En una era de dependencia digital, tu fluidez entre mundos es un puente. En una era de lealtades superficiales, tus vínculos profundos son un ancla. En una era de reactividad constante, tu capacidad de responder en lugar de reaccionar es un ejemplo. No eres la generación olvidada. Eres la generación que no necesitó que la recordaran para seguir construyendo. Y eso no es debilidad. Eso es la forma más pura de fortaleza que existe.
Si este vídeo te hizo sentir comprendido por primera vez en mucho tiempo, compártelo con alguien de tu generación que necesite escuchar esto. Porque si hay algo que la generación X merece después de décadas de sostenerlo todo en silencio, es saber que alguien finalmente ve lo extraordinarios que son. Suscríbete al canal, porque cada semana la psicología explica algo nuevo sobre por qué eres como eres. Activa la campana, porque el próximo vídeo podría ser exactamente lo que necesitas escuchar hoy.